Decíamos que el amor de Dios es eterno, es perenne, y que David lo definía de esta manera: oye Señor, tú delante y detrás me rodeaste, me tienes copado. ¿A dónde me voy a ir de tu espíritu? ¿A dónde voy a huir de tu presencia? Si yo subo a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol yo hiciera mi estrado, ahí estás tú también. David está hablando de los altibajos que él puede tener como persona, o que pudo tener como persona. David está diciendo, es que si yo estoy en la profundidad del pecado, no me puedo ocultar de ti. Si estoy en el momento de mayor gozo, no me puedo ocultar de ti. La situación que yo esté enfrentando en cualquier momento de tu vida no me va a poder ocultar de ti. Es decir, tú me has copado, me has rodeado, Señor. No importa dónde esté, no importa cuán bendecido me sienta o cuán baja sea mi condición, tú estás ahí. Y hay algo más interesante que David decía: Señor, no importa los argumentos que yo esgrima de cuán indigno soy delante de tu presencia. No importa cuán bajo y cuán vil yo me sienta y aún lo sea delante de tu presencia. Muchas veces David, al igual que nosotros, oramos, decimos: Señor, soy indigno, soy una persona mala, soy el peor de los pecadores, soy la persona más mala del mundo. Señor, aunque yo te amo, aunque yo te conozco, yo soy bien malo. Pero David decía: ¿a dónde yo me voy a ir de tu presencia, Señor? ¿A dónde me voy a ir de ti, Señor? Tú me tienes rodeado. Y ¿sabes qué, Señor? Tu amor es tan grande, tan maravilloso, que tú nunca aceptas mis argumentos. Tú nunca aceptas cuando yo argumento y te digo: Señor, retírate de mí porque yo soy malo, porque yo soy un gran pecador. Tú no aceptas mis argumentos. Cuando yo no aprecio tu gracia, tú no dejas de amarme, Señor. Cuando yo peco en contra de tu santo nombre, tú no dejas de amarme. Me has rodeado, Señor. No me puedo ocultar. Si yo te digo: aléjate de mí, y voy y me escondo, ahí me encuentras, Señor. David, en un momento de su vida, oró y dijo: Señor, tú ausentaste mi alma del lugar celestial, pero me diste luz para que yo entienda tu palabra. David le dijo: Señor, yo he caído tan bajo que yo no encuentro la manera de recuperarme. Yo he preparado mi cama en el infierno, yo merezco tu castigo. David pecó grandemente contra el Señor, y sin embargo Dios lo copaba, Dios lo tenía. David no podía hacer nada para que Dios dejara de amarlo. Mírenme, amado hermano, no hay nada que nosotros podamos hacer para ganar el amor de Dios. No hay ninguna obra humana ni ningún acto de piedad que pueda comprar el amor de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Dios ya hizo todo para amarte. Dios dice en su palabra: de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito. Tú no puedes comprar el amor de Dios, tú no puedes hacer cohecho para que Dios te ame. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, dice la palabra de Dios: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Esto es un regalo de Dios. Porque dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, esto es un don de Dios. Tú eres salvo por la gracia de Dios. Las obras meritorias de nosotros no sirven. Yo estoy seguro que todos nosotros conocemos la historia del rey David. Mucha gente dice: oh, David, un hombre conforme al corazón de Dios. David, un hombre 100% bueno,
Sin embargo, si tú vas al segundo libro de Samuel, desde el capítulo 10, del capítulo 11, hay algunas cosas interesantes. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 5, segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 5, recuerde usted que Samuel está antes de los reyes, ¿sí? Segundo libro de Samuel, dice la palabra de Dios, que Samuel se había enamorado de una mujer que no le correspondía. Segundo libro de Samuel, 11 del 1 al 5, dice la palabra del Señor, así lo voy a leer. Dice así: aconteció el año siguiente, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas. Pero ¿qué sucedió? Que David se quedó en Jerusalén. Y al caer la tarde, David se levantó de su lecho, en la tardecita, después de haber estado descansando, se levanta y va a la terraza de la casa real. Y desde la terraza ve a una mujer muy hermosa que se está bañando. Y él inmediatamente investiga quién es esa mujer. Y le dicen, bueno, esa mujer es Betsabé, la esposa de tu siervo Urías. Y David envió mensajeros y la tomó, es decir, la sedujo y cohabitó con ella. Y en el verso 5 dice que la mujer concibió, se embarazó. Entonces David, el rey, al que Dios había ungido, David trató de cubrir su pecado. Y cuando Urías regresa de un descanso de la guerra contra los amonitas, David lo emborrachó y le dijo, vete a tu casa, acuéstate con tu mujer, te lo mereces, has peleado bastante. David tenía un plan tremendo. Se acuesta con su mujer, cohabita con ella y va a creer que el bebé que está esperando es de él. Ese era el rey David. Pero Urías no quiso ir. Entonces David, molesto, manda una carta a Joab y la manda con David mismo. La manda con David mismo, con Urías mismo, y va Urías y entrega la carta, y en la carta dice simple y sencillamente, pongan a Urías en lo más grave de la batalla, en lo más cruel de la batalla, para que lo maten. Y vienen y le avisan al rey David, oye, ya mataron a Urías. Es decir, cometió un acto de felonía increíble. Un asesinato con premeditación, alevosía, ventaja y traición. Todas las agravantes de la ley. Y David entonces va y toma a la mujer de Urías. Ahora sí, ya vente a vivir conmigo. Al cabo ya se murió el estorbo. Pero mire lo que dice segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 27. 11:27 dice algo bien interesante acerca de David. Y pasado el luto, envió David y la trajo a casa. Betsabé le guardó luto a su esposo, ¿sí? Los adúlteros normalmente hacen eso, son falsos. Y Betsabé era una mujer falsa, le guardó luto a su esposo. Y una vez que pasa el luto, se fue a vivir a la casa de David. Y le dio luz un hijo. Mas esto que David ha hecho fue, dice la Escritura, desagradable a los ojos de Jehová. Y entonces Dios está molesto con el rey David. Y entonces Dios agarra al profeta Natán, que había ungido a David, y lo manda a que hable con David. Segundo de Samuel 12:14. En el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 14, voy a leer desde el versículo 13. Dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Cómo? No vas a morir. Eres un adúltero, eres un asesino, David. Pero no vas a morir. Jehová ha remitido tu pecado.
Yo a veces pienso que por eso todos los pecadores no cesan de pecar, no cesan de cometer ofensas en contra de su prójimo y en contra de Dios, porque están ciertos de que Dios los va a perdonar. Fue lo que dijo Jonás: si este pueblo se arrepiente, Dios los va a perdonar, acerca de los de Nínive. Pero en el versículo 14 dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Cosa tremenda. Dios está enojado con David, porque los amonitas empezaron a blasfemar, empezaron a burlarse del Dios de Israel, de Jehová, y todo fue por culpa del pecado de adulterio y del asesinato que David cometió, del crimen vil y despreciable. Y entonces Dios le dice: espero que ningún adúltero se sienta aludido, este hijo de adulterio va a morir. Nosotros podemos decir, entonces, ¿el amor de Dios se terminó? ¿Dejó Dios de amar a David? David andaba como loco. Cuando el niño del adulterio estaba enfermo, David parecía loco. Y la gente decía: no, hombre, si ahorita anda así, imagínate cuando el niño muera, David se va a matar. David oró un día entero por la salud del niño, pero la criatura murió, y David lloró amargamente. Y David seguramente pensó que Dios lo iba a dejar de amar, pero a pesar del pecado de David, de lo horripilante de su pecado, a pesar del pecado tuyo, de los crímenes que has cometido, de las blasfemias, de las burlas, de los pecados que tienes y que espero que estén en tu mente y en tu conciencia redarguyéndote. Pero hay algo que te quiero decir. A pesar de todo eso, Dios no te deja de amar. Dios persiguió a David con amor. El amor de Dios era inflexible. Nada en el universo podía hacer que el amor de Dios por David se terminara. Y nada en todo el universo puede hacer que, a pesar de que tú seas bígamo, a pesar de que seas homosexual, a pesar de que seas prostituta, a pesar de que seas un asesino, nada en el universo va a lograr que Dios te deje de amar. Y estará ahí persiguiéndote, persiguiéndote, persiguiéndote hasta que te redimas de tu pecado y tu vergüenza sea quitada. El amor de Dios persiguió a David, tanto que en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 22 al 24, mire lo que dice la Escritura. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, y decía: quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora el niño, el del adulterio, ha muerto. ¿Para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Ahora miren el verso 24. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. El amor de Dios nunca amainó, nunca se redujo, sino que Dios le dio a David y a la mujer que fue de Urías, Betsabé, después de que pidieron perdón por su pecado, después de que avergonzados llegaron a Dios, aceptaron ese amor que Dios les estaba brindando, y Dios les regaló un hijo que fue grande a los ojos de Dios. El hombre más sabio que ha existido, Salomón. Dios había decidido amarle y bendecirle, y no había nadie que pudiera cambiar el deseo de Dios. Dios te ama tanto que tú no puedes eludir su amor.
Tú no te puedes esconder de Dios. A veces aún presumes de que eres malo. Pero como dijo el rey David, ¿a dónde me voy a ir de tu espíritu, Señor? ¿A dónde me voy a ir? Ahora, ¿qué pensaríamos entonces del apóstol Pablo? El apóstol Pablo, vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 9, versículo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 1 al 3. Vamos a ver Pablo. Fíjese bien quién era el apóstol Pablo. Dice así la palabra: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, asustado, le dijo: ¿quién eres, Señor? Soy Cristo, al que tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo de Tarso, antes de ser Pablo, Saulo de Tarso estaba lleno de odio contra los cristianos. Saulo estaba lleno de odio contra aquellos que predicaban el amor de Cristo. Saulo los buscaba para matarlos. Saulo los arrastraba y aún consentía en la muerte de ellos, como en el caso del siervo de Dios Esteban. Pero el Señor persiguió a Saulo Pablo. Lo persiguió con amor. Al Señor no le importaba que fuese un asesino. Al Señor no le importaba que fuera un hombre agresivo y malo con su pueblo. El amor de Dios es eterno. Y lo iba a perseguir a una costa de la misma negativa de Saulo. Hay muchos que se dicen ateos. Hay muchos que dicen que ellos no creen en Dios. Yo quiero decirle que Dios y su amor te van a estar persiguiendo eternamente. No te vas a poder librar. Ahora, ¿por qué el pecador no se puede librar del amor de Dios? Vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 5, versículo del 6 al 8. Romanos 5, del 6 al 8. Dice así la palabra de Dios: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por el justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Ahora mire el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, este es el amor decidido de Dios. Dios no espera que tú y yo seamos santos para amarnos. Muchas veces el diablo pone pensamientos en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos dice: oh no, Darío, es que tú eres bien malo, por eso te va como te va, por eso tu cuerpo se enferma, porque eres malo. Quiero decirte que muy probablemente yo sea una persona mala. Y no tan solo mala, sino muy mala. Y si de eso todavía me quedara alguna duda, hay algo de lo que estoy 100% convencido y cierto: que Dios me ama. Y que su amor me va a perseguir a donde quiera que yo vaya. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39, Romanos 8 del 37 al 39, el apóstol Pablo dice algo bien tremendo. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Escuchaste? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
el apóstol Pablo está citando el amor de Dios como parte principal de una victoria. En el versículo 38 lo define y lo dice, y dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas veces pensamos que somos nosotros los que nunca nos vamos a separar de Dios, pero este versículo es de regreso. Es decir, es Dios el que se decide a que no nos separemos de Él, ni Satanás, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada va a poder hacer que Dios deje de amarme. Dios me va a amar a pesar de mi testarudez, a pesar de mi soberbia. Dios me va a amar a pesar de mi orgullo, a pesar de toda mi iniquidad, a pesar de todo lo grosero, lo malo que yo soy. Dios me va a amar, y aún me va a amar, aún sobre el peor demonio que puede existir en el mundo, que es el demonio de mi mente, que me dice que Dios no me ama. Nadie en el mundo, ninguna cosa creada podrá hacer que Dios deje de amarme. Eso es la esencia de este versículo. Dios no va a dejar de amarme. Hay veces que nosotros pensamos, cuando pasamos por dolores, por sufrimientos, Dios ha dejado de amarme. Dios está enojado conmigo, Dios ya no me ama. Y se nos olvida de lo inflexible del amor de Dios. Él ha decidido amarnos. Él, sin mérito de ninguna clase de nosotros. Nosotros no tenemos ningún mérito. La Biblia dice: por gracia sois salvos. Es Dios el que ha decidido amarte a ti y amarme a mí. No pienses que la situación que estamos viviendo es porque Dios está enojado contigo. Hay un juicio contra el mundo, es correcto. Pero esto no quiere decir que Dios haya dejado de amarte. Tú puedes ser el más grande de los pecadores. El pecado que has cometido puede estar ahí chocando en tu corazón y en tu mente todos los días. Porque Satanás lo está usando para hacerte creer que Dios ha dejado de amarte. Pero la Biblia dice: ni lo alto, ni lo bajo, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo que esté por venir, me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie. ¿Cuál es la razón? Nosotros tenemos que darnos cuenta de algo. Dios no está esperando que tú lo ames para que Él te ame. No funciona así el amor de Dios. Dios te ama, aunque tú neciamente no le ames. En primera de Juan 4:19 dice la Escritura: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. De hecho, cualquier cosa que nosotros hagamos con la intención de comprar el favor de Dios es inútil. Isaías 64:6, decía que nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia, y la traducción correcta dice: son como trapo de menstruación delante de Dios. No hay ninguna cosa, mi amado hermano, que tú y yo podamos hacer para comprar el favor de Dios. En primera de Corintios 13, el apóstol Pablo trata tres temas divinos: la gracia de Cristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Pablo sabía que esa iglesia de Corintios era una iglesia terrible, una iglesia egoísta, una iglesia pecadora. Pablo sabía que esa era una iglesia llena de pecado. Entonces Pablo le habla a la iglesia de Corintios, una iglesia sumamente egoísta, sumamente apóstata, una iglesia adúltera.
Y el apóstol Pablo le habla en segundo libro de Corintios 8:9, no lo busque, yo se lo digo, y les dice, porque ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes por la pobreza de Cristo fueran enriquecidos. El apóstol Pablo no está hablando de la riqueza material, el apóstol Pablo está hablando de las riquezas espirituales. Cristo nuestro Señor nos está enseñando que Él quiere que nosotros seamos diferentes. La iglesia de Corintios era una iglesia que pregonaba mucho el yo. Era una iglesia egoísta, era una iglesia soberbia, yo lo mío, yo lo mío, yo lo mío. Y Cristo vino a demostrarnos cuál es el verdadero amor, la clase de amor que Él quiere que nosotros tengamos. Cristo, dice Filipenses capítulo 2, búsquelo, Filipenses 2, versículo del 6 al 11, Filipenses 2, del 6 al 11, mire lo que dice la Escritura, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. La iglesia de Corintios era una iglesia egoísta, como hay tantos que estamos aquí, sin tener nada, sin ser nada, somos presuntuosos, sin ser nadie. Y Cristo, dice la Escritura, que siendo Dios, se despojó de su investidura de Dios y baja y se hace hombre, igual que nosotros, y se humilla hasta la muerte, y la muerte en la cruz. ¿Y por qué lo hizo? Porque nos amaba. Pero hay algo bien interesante en el versículo 9 de Filipenses 2. Dice que por esa humillación de Cristo, Dios lo exaltó hasta lo sumo, es decir, por encima de los cielos mismos, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra. Nosotros practicamos la autoexaltación. Eso no es amor, eso es egoísmo. Cristo no practicó la autoexaltación. De hecho, Cristo fue tan amoroso que en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 12, dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores hará porque yo voy al Padre. ¿Cómo está eso? Cristo se está humillando tanto que les dice, ¿saben qué? Si ustedes creen en mí, todos los milagros y todas las obras buenas que yo hago, ustedes las van a hacer más grandes. Pero es por amor, ustedes me van a sobrepasar. Aquí está el amor eterno, inflexible de Dios. Qué diferente al amor de cada uno de nosotros. El amor convenenciero. El amor que dice, si me das te quiero, si no me das no te quiero. El amor que encadena. El amor que esclaviza. El amor egoísta. Muy diferente al amor con el que el Señor Jesucristo nos está hablando. La iglesia de Corintios, una iglesia pecadora. Sin embargo, Dios, a través del apóstol Pablo, le habla a la iglesia de Corintios con un amor increíble. Primer libro de Corintios, capítulo 1, versículos de 2 a 3. Mírelo, por favor. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que es tremendo. La iglesia de Corintios, una iglesia egoísta, una iglesia que peleaba por saber quién era el más importante. Dios le está llamando amada y santa. Gracias al Señor, que Él no nos juzga por nuestra condición. El Señor nos juzga por nuestra posición. Porque ahora dice la Escritura que estamos sentados juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Esa es la manera con la que Dios nos ama. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Corintios nos ofrece una descripción del amor de Dios. Primera de Corintios 13, versículo 4 al 8. Mire, Primera de Corintios 13, versículo 4 al 8. Mire lo que dice. Y no se refiere al amor. Ninguno de nosotros tiene el adjetivo de amor. El nombre, el título de amor le pertenecen a Dios. En el capítulo 4, versículo 8 de la primera carta del apóstol San Juan, dice que Dios es amor. Y Primera de Corintios 13 nos describe cómo es Dios. Si Dios es amor, le voy a decir cómo es Dios. El amor es sufrido, Dios es sufrido. El amor es benigno, Dios es benigno. El amor no tiene envidia, Dios no tiene envidia. El amor no es jactancioso, Dios no se jacta. El amor no se envanece, Dios no se envanece. El amor no hace nada indebido, Dios no hace nada indebido. No busca lo suyo, Dios nunca ha buscado. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, gloria de los hombres no recibo. El amor no se irrita, el amor no guarda rencor, Dios no se irrita con nosotros, nos llama santos, no guarda rencor. No se goza Dios de la injusticia, Dios se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, Dios siempre te está creyendo. Y cuando doblamos las rodillas y le decimos, ahora sí voy a cambiar, Dios nos cree. Y mañana pecamos y al siguiente día volvemos a doblar las rodillas y Dios nos vuelve a creer. Todo lo espera. Dios siempre está esperando que tú y yo nos acerquemos a Él. Que cambiemos definitivamente. Dios todo lo soporta. Y luego dice algo bien interesante. El amor nunca dejará de ser. Dios, en su amor, resiste todo argumento de que somos muy pecadores, que somos inmerecedores de la gracia, que no podemos. Amado hermano, este corto mensaje tiene que ver con un cambio en nuestra vida. La Biblia dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Nuestra naturaleza carnal debe de ser crucificada. Nuestra naturaleza carnal debe ser crucificada y esto es más allá. Más allá de la redención. Existe solamente una condición para que tú asegures tu posición en el cielo con Dios. La única condición es simple y sencillamente cree. ¿Tú crees que Dios te puede amar? Entonces tienes el amor de Dios en tu vida. Tú puedes ser el más grande de los pecadores. Tú puedes ser el más cruel de los burlones. Tú puedes ser el más indiferente de los pecadores. Quiero decirte que ni aún así vas a lograr que Dios deje de amarte. Esto no quiere decir que te vas a ir al cielo. Esa es una decisión tuya.
El amor de Dios ahí está. Solamente hay dos lugares a donde tú y yo podemos ir. Un cielo y un infierno. Dios tiene dispuesto su amor para ti. Él nunca va a dejar de amarte. En el último segundo de tu vida, Él te estará amando. Pero una vez que tu vida se haya extinguido, ya no hay nada que se pueda hacer. Jesús le dijo a un ladrón que estaba muriendo junto con él: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque vio el arrepentimiento y el dolor por sus pecados de aquel criminal. Dios nunca te va a dejar de amar. Él nunca me ha dejado de amar a mí.